El arzobispo de Malta y secretario adjunto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Charles Scicluna, aseguró que abrió una caja de Pandora con su investigación sobre abusos sexuales cometidos por sacerdotes chilenos. Esto justo en la semana en que se llevará a cabo la cumbre de obispos en el Vaticano sobre protección de menores en la Iglesia. Conversamos a esta hora con Claudia Leal, ella es académica de Teología de la Universidad Católica. Claudia, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, primero hablemos de las declaraciones que ha hecho Charles Scicluna en esta entrevista, donde ha hablado de una caja de Pandora que se abrió en nuestro país. Pero también dice él que los encargados de limpiar todo esto serán otros, que él más bien ha sido una suerte de canal, ¿no?, para comunicar lo que estaba ocurriendo. ¿Cuál es el valor de la acción que tuvo Charles Scicluna en la participación o las acciones que tuvo en nuestro país? Creo que el rol de Monseñor Scicluna fue sumamente importante porque fue una especie de catalizador de una sensibilidad escondida durante mucho tiempo, reprimida. Habían muchas personas intentando a través de diversas vías, ¿no?, hacer llegar sus testimonios al Papa, a Roma, a las personas indicadas, ¿no?, y no lo lograban sistemáticamente. Charles Scicluna efectivamente fue la persona que abrió esa caja de Pandora, como él mismo dijo, y en el fondo dio pie para que muchísimas personas pudieran finalmente encontrar un espacio donde se les creyera. Es muy importante lo que él hizo, pero al mismo tiempo también es importante dejar la ansiedad en relación a que Roma nos vaya a resolver todos los conflictos, ¿no?, todos los problemas que tenemos. Es muy importante que nosotros como institución, como comunidad local católica, seamos capaces también de llamar las cosas por su nombre, de escuchar a las víctimas y de asumir juntos responsablemente y con coraje, diría yo, las medidas necesarias para que esto cambie. ¿Qué se puede esperar de esta cita que va a ocurrir jueves, viernes y sábado, además del mensaje que va a entregar el Papa concluida esta importante reunión el día domingo? ¿Qué se puede esperar de este encuentro de líderes de la Iglesia en donde también van a participar víctimas de abuso? La situación es un poco paradojal, me parece, ¿no?, porque por una parte los mismos organizadores del encuentro han llamado a bajar las expectativas. Yo misma a muchas personas le he dicho que no hay ninguna razón para tener grandes esperanzas. Pero, por otra parte, las organizaciones de víctimas se han tomado esta oportunidad muy en serio y están haciendo un lobby muy valioso y muy importante in situ para que la política de tolerancia cero que tanto Ratzinger como Francisco, ¿no?, han defendido, se traduzca en medidas concretas. Entonces, de alguna manera, claro, uno diría, no nos han ofrecido nada, pero hay muchas personas muy bien organizadas dispuestas a exigir medidas concretas, ¿no? Hay al menos dos cosas que debieran ser ciertamente avanzadas, ¿no?, en esta reunión. Una tiene que ver con ciertas reformas al derecho canónico, que tienen que ver con la separación de los poderes, por decirlo de alguna manera, ¿no?, con la desconcentración de poderes en las figuras de autoridad en la Iglesia, y por otro lado también con tipificar de una manera más precisa la categoría de encubrimiento, que hasta ahora se ha abordado, ¿no?, como dicen algunos canonistas, a través de la figura del abuso de autoridad. Pero evidentemente son necesarias ciertas reformas en el derecho canónico. Por otra parte, también es muy importante, ¿no?, implementar medidas transversales, universales en la Iglesia, en el sentido de la transparencia. Muchas veces la Iglesia ha defendido un principio de confidencialidad muy ambiguo, que en definitiva solo ha servido a los victimarios, no a las víctimas. Más allá de estos cambios que podrían anunciarse, ¿se espera algo más profundo? Porque también se ha hablado mucho de la opción del Papa Francisco de adoptar una línea de firmeza absoluta, o una línea más dura también con los obispos. ¿Se puede esperar algo más? La verdad es que no lo sé, no lo sabemos tampoco, porque esta reforma más profunda depende de un cambio de cultura. Entonces nosotros estamos hablando de una institución que durante décadas, a ciencia cierta, y probablemente durante siglos, no logró captar
resaltar el peso moral, el daño que se producía en los casos de abusos de conciencia, abuso de autoridad y abuso sexual. Entonces, cuando hablamos de un cambio de cultura, estamos hablando de algo que no depende de un decreto y que no depende de la voluntad de una sola persona. Necesitamos un conjunto de personas comprometidas con un cambio de cultura para que sea posible y sea real. En un cierto sentido, todos nosotros también estamos viviendo, las instituciones chilenas y cada persona que es parte de la Iglesia está viviendo ese conflicto interiormente también. ¿Podría esperarse, o bajo ningún punto de vista, un tema que a veces se plantean discusiones, no sé, en la calle a propósito de los cambios que podría haber en la Iglesia? Tal vez en una Iglesia que se modernice, o tal vez pensando en el rol de los sacerdotes o en la vida sacerdotal, respecto, por ejemplo, de los votos que se hacen, no sé, tal vez abrirse a la posibilidad de que los sacerdotes se casen, dicen algunos. ¿Eso está muy lejos de lo que podría ocurrir en las discusiones que se llevan en el Vaticano? O sea, ¿es impensado tal vez un cambio en ese sentido? A ver, mira, por una parte es importante que nosotros sepamos que la Iglesia Católica Latina es la única donde no existen los sacerdotes casados, mientras que en todas las otras iglesias católicas existen, ¿no? Uno diría, bueno, sería un paso natural que la Iglesia Católica Latina se abriera a esa posibilidad. Ahora, si tú me preguntas a mí, yo no tengo ninguna ansiedad por eso. Me parece muchísimo más urgente que se haga una reflexión súper seria sobre la noción de obediencia como voto o como promesa o como cada comunidad religiosa la esté viviendo, digamos. Me parece muy urgente que hablemos en profundidad sobre qué significa la obediencia en ciertos ámbitos súper específicos de la vida religiosa, como no sé, el sacramento de la confesión, la dirección espiritual, etcétera. Ahora, respecto de en qué pie llegan los representantes de Chile en veredas opuestas, enfrentados también, hablamos de Juan Carlos Cruz y por otro lado de Fernando Ramos, ¿no? No ha habido más diálogo, o al menos así lo ha expresado Juan Carlos Cruz, no ha habido diálogo entre la Iglesia chilena, los representantes de la Iglesia chilena o del arzobispado y las víctimas, ¿no? Hay un descontento importante y llegan en esa situación, a esta cita donde van a exponer también sus puntos. ¿Qué se puede esperar particularmente respecto de la acción de cada uno en esta cita? Mira, la Iglesia chilena simplemente todavía es víctima de una falta de adhesión por parte de un sector significativo e importante, ¿no?, al diagnóstico que ha hecho el Papa Francisco. A mí me parece que todavía al interior de la Iglesia chilena hay sectores importantes, ¿no?, que piensan que estamos hablando de casos, de personas, de ciertas comunidades religiosas que han padecido una suerte de vicio secreto, ¿no? Cuando la verdad es que somos todos protagonistas durante los últimos años de una cultura de abuso y de encubrimiento. Nosotros no estamos hablando de sacerdotes que secretamente, qué sé yo, no sé, violaban ciertos preceptos morales, ¿no? Estamos hablando de auténticos grupos, comunidades que transversalmente y a sabiendas, protegiéndose unos a otros, abusaron de personas vulnerables sexualmente y practicaron un abuso de autoridad sistemático a la luz de ellos mismos, ¿no? Entonces, es una situación bastante dramática. Yo puedo comprender perfectamente que las víctimas en ese sentido en Chile experimenten una frustración todavía muy grande, ¿no?, en términos de no poder ser parte de una mesa de conversación horizontal donde todas las personas estén dispuestas a adherir a ese diagnóstico y a poner los medios institucionales especialmente para que esa situación mejore y cambie. ¿Se juega el pontificado del Papa Francisco? ¿Va en la dirección esperada, correcta, en los tiempos tal vez necesarios, considerando la gravedad de las denuncias? Yo creo que el Papa Francisco tiene muy claro que en cada continente hay casos emblemáticos, ¿no?, que se deben solucionar de una cierta manera y que ponen efectivamente en jaque lo que va a ser recordado de su pontificado. Creo que él va en la dirección correcta y me parece muy notable que él mismo,
perteneciendo a una generación, ¿no?, que de hecho gestionó los abusos sexuales de una manera muy precaria y muy deficiente, sea capaz hoy día de nombrar algunas cosas por su nombre, sea capaz de expulsar a quien corresponde expulsar, y sea capaz también de escuchar de una manera nunca antes vista a las víctimas de abuso. Respecto de ese último punto, la expulsión, ¿es la señal más potente, más poderosa en el caso de las denuncias de abuso? En el caso de los sacerdotes sí, pero uno pudiera pensar que no son solo los sacerdotes los que al interior de la comunidad, cualquier comunidad religiosa, ¿no?, cometen abuso. Por lo tanto, sí, bueno, en el caso de los sacerdotes, la expulsión es la medida más drástica, pero uno no debiera conformarse con pensar en que tenemos que proteger a las personas de los abusos por parte de sacerdotes. Se trata de algo muchísimo más transversal. Y bueno, volviendo un poco al comienzo, ¿qué se podría esperar de este mensaje que va a entregar el Papa el próximo domingo? A modo de conclusión, tal vez, de esta cita que va a reunir, entiendo, más de 170 obispos de todo el mundo y también víctimas de abusos. Hay un consenso bastante claro en relación a que esta cita, ¿no?, esta cumbre en Roma, debiera servirle al Papa para quemar ciertas etapas, ¿no? Hay ciertas iglesias que han vivido su proceso individualmente, la estadounidense, la irlandesa, la australiana. El Papa sabe que la comunidad global no tiene todo el tiempo del mundo, ni la paciencia, ni la tolerancia para que cada iglesia nacional viva este proceso y sea capaz de hacer justicia y adherir a políticas de transparencia y de reparación de una vez por todas, ¿no? Entonces, esta cumbre le debería servir al Papa para quemar ciertas etapas y entregar directrices políticas, si tú quieres, ¿no?, a la institución globalmente considerada. Es eso lo que tenemos que esperar del discurso de Francisco. Y por otra parte, es verdad que él debería dar un impulso a las instituciones, a los grupos, ¿no?, que ya están poniendo en marcha procesos de reparación. Ahora, respecto de un tema que hemos conocido hoy, se rechazó el recurso de nulidad presentado por la defensa del ex arzobispo de La Serena, Francisco José Cox. Ahora tiene la Iglesia un rol respecto de entregar antecedentes, ya en materia penal, digamos, en un proceso penal. Y al mismo tiempo a la Iglesia, por parte de las víctimas, se le ha acusado de encubrimiento. Entonces, ¿qué camino tienen que tomar los representantes, los más altos representantes de la Iglesia Católica chilena respecto de los procesos penales que se están iniciando? Hasta ahora, uno diría que la performance de las autoridades eclesiásticas chilenas en tribunales no ha sido éticamente la esperada. Judicialmente hay poco que objetar, los abogados han hecho su trabajo, ¿no? Sin embargo, éticamente la comunidad todavía espera gestos de compromiso y de transparencia y de adhesión total con la justicia, ¿no? Las víctimas están esperando todavía que todos los antecedentes sean entregados, que no se esconda nada, que no se proteja a nadie y que no se encubra. Eso todavía no ha sucedido. Bueno, Claudia, muchísimas gracias por la entrevista, por el tiempo, para entender también un poco los detalles de esta cita que se va a desarrollar en el Vaticano en los próximos días. Y también vamos a revisar. Bueno, y preguntarte nuevamente respecto más particularmente, antes de finalizar, que nos queda un poco de tiempo, nos avisan, respecto de la situación de Francisco José Cox, un poco lo que estábamos conversando en esta última pregunta, a propósito del rechazo de este recurso de nulidad y la situación que va a tener que enfrentar en adelante. Mira, a mí me parece que también los tribunales civiles están adoptando una línea muchísimo más incisiva, muy coherente con las últimas decisiones y también gracias al trabajo de algunos fiscales como Emiliano Arias, ¿no?, en términos de reclamar hacia el ámbito civil la indagación, la investigación de los casos de abuso sexual.
es muy notable que finalmente la justicia civil esté en pie de poder luchar por la dignidad de los miembros de la comunidad. Eso es muy importante. Por otro lado, también han habido polémicas en relación a si el obispo Cox estará en grado o no, en el fondo, padecer esta investigación y las consecuencias de ella. Eso se irá viendo paso a paso, pero a mí me parece que en términos jurídicos y en términos morales es muy importante que tanto la justicia civil como canónica se tomen muy en serio el trabajo de saber exactamente lo que sucedió y cuáles fueron los mecanismos institucionales, ¿no?, que operaron en una congregación y en las diversas iglesias diocesanas también, para que a vista y paciencia de todos este personaje pudiera abusar impunemente de una lista bastante larga de jóvenes. Bien, Claudia, ahora sí, muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a ti.